El hombre, un hombre de expresión austera pero mirada enigmática, se acercó al niño mientras éste se ocupaba de sus tareas diarias. «Eres un trabajador diligente», comentó, con un ligero gesto de aprobación. El niño, sorprendido, mantuvo la vista fija en el suelo, sin saber exactamente qué responder. «Tengo algo para usted», continuó el caballero sin mucha ceremonia, pero con una clara intención. «Una vaquita. Cuídala bien». El niño miró hacia arriba con incredulidad mezclada con una chispa de esperanza. ¿Una vaquita? ¿Para él? La idea era casi inimaginable. «Gracias, señor», murmuró, todavía procesando lo que eso significaba. Era inusual recibir regalos y mucho menos algo tan valioso. A medida que se difundió la noticia, generó murmullos de celos y curiosidad entre los demás. Pero nadie se atrevió a cuestionar en voz alta la decisión del señor. La granja, con sus reglas estrictas y jerarquías claras, no era lugar para tales discusiones. Sin embargo, el capataz, un hombre de presencia intimidante y siempre atento a los más mínimos detalles, observaba todo desde lejos. Él tenía su propia manera de ver las cosas y una vaquita en manos de un niño esclavizado no tenía ningún sentido para él. «Ninguno merece más de lo que necesita para trabajar», murmuraba para sí mientras planeaba sus propios pasos. Esa noche, mientras un silencio absoluto invadía el rancho, el capataz se arrastró hacia el pequeño corral donde estaba la vaquita. Se movía con la precisión de quien conoce cada rincón del lugar. Con una mirada furtiva para asegurarse de que nadie estuviera mirando, abrió la puerta. El niño, sin embargo, estaba completamente despierto. Algo en esa noche lo mantuvo intranquilo, como si una sombra se acercara. Al escuchar el ruido, se levantó rápidamente y salió corriendo. Sus pies descalzos apenas hacían ruido en la tierra fría. «¿Qué estás haciendo?», gritó el niño al ver al capataz intentando llevarse a la vaquita. El inesperado coraje en su voz sorprendió incluso a él. El capataz se volvió feroz, sus duras facciones iluminadas por la tenue luz de la luna. «Vuelve a tu cama, muchacho. Esto no es para ti», gruñó ella, tratando de intimidarlo. El chico, sin embargo, se mantuvo firme. «El señor dijo que es mía», insistió, sintiendo la importancia de luchar por algo que era suyo. La vaquita, agitada, tiró de la cuerda como si tampoco quisiera irse. El capataz vaciló y agarró con fuerza la cuerda con la mano. No esperaba resistencia. El niño, con la determinación de quien no tiene nada que perder, dio un paso adelante. El capataz, irritado por su audacia, finalmente soltó la cuerda con un movimiento brusco. «Hoy ganaste, chico. Pero recuerda, nada aquí es realmente tuyo», amenazó antes de desaparecer en la oscuridad. El niño se quedó allí, respirando rápidamente y el corazón latiéndole con fuerza. Acarició el cuello de la vaquita, que estaba igual de nerviosa que él. «Estamos juntos, amigo», susurró, sabiendo que esa noche marcaba el comienzo de algo diferente. Algo que, aún sin comprender del todo, ya empezaba a cambiar su visión del mundo que le rodeaba. Apenas había salido el sol, pero la actividad en la granja ya estaba en pleno apogeo. Los trabajadores iban y venían, cada uno cumpliendo su papel sin dudar, como engranajes de una máquina vieja pero estable. Sin embargo, la presencia de la vaquita aportó un elemento de novedad a aquella mañana cualquiera. Unos niños se acercaron, curiosos, mirando al animal con los ojos muy abiertos. «¿Eres realmente tuyo?», preguntó una niña, su voz llena de una mezcla de asombro y duda. El chico asintió, y una tímida sonrisa se formó en su rostro. «Sí, el señor dijo que es mía». Los adultos, sin embargo, fueron más cautelosos.
Algunos lanzaban miradas furtivas al animal, mientras otros murmuraban entre ellos, tratando de entender lo que significaba. Uno de los hombres, que tenía la costumbre de mascar tabaco, se acercó y le dijo: «Cuídenla mucho. Algo así no se ve todos los días por aquí». El niño acarició el lomo de la vaquita, sintiendo una conexión indescriptible con el pequeño ser que ahora estaba bajo su cuidado. Pero incluso mientras compartía este momento de tranquila alegría, no pudo evitar notar la sombra del capataz asomando en la distancia. La mañana avanzaba, y mientras se realizaban las tareas, el capataz se acercó lentamente al hombre que supervisaba el trabajo, con una mirada que mezclaba deferencia y desafío. «Señor, con todo respeto, no creo que una vaquita sea apropiada para alguien como él», comentó, tratando de ocultar su disgusto tras una máscara de preocupación práctica. El señor lo miró con ojos fríos y evaluativos. «No depende de usted decidir qué es apropiado o no para los demás, capataz. La decisión ya está tomada». El capataz frunció los labios, claramente incómodo pero consciente de sus limitaciones. «Sí, señor», respondió finalmente, antes de alejarse, dejando un rastro de insatisfacción en el aire. Mientras el día continuó, el niño se dedicó a sus tareas, pero siempre con un ojo puesto en la vaquita. La llevó a pastar a un pequeño campo cercano, donde la hierba era verde y abundante. Otros chicos, mientras trabajaban, miraban de reojo, algunos con envidia, otros con una chispa de esperanza, como si lo que le había sucedido a su colega pudiera, tal vez, sucederles a ellos también. «¿Cómo vas a llamar?», preguntó uno de ellos, mientras se detenía para secarse el sudor de la frente. El niño pensó por un momento, mirando a la vaquita que ahora pastaba pacíficamente. «Suerte», decidió finalmente. «La llamaré Suerte». La elección del nombre provocó sonrisas en algunos y risitas en otros, pero para el niño tenía un significado profundo. Suerte era más que un simple nombre. Fue una promesa silenciosa de que éste podría ser el comienzo de algo mejor. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la granja, el capataz observó desde lejos, con sus pensamientos oscuros. Sabía que esa situación no podía durar. Había un orden natural en las cosas y estaba decidido a restablecerlo. Con una última mirada al niño y su vaquita, se giró y desapareció en la penumbra, planeando ya su próximo movimiento. Las noches en la finca estaban marcadas por un profundo silencio, roto solo por los sutiles sonidos de los insectos y el viento entre los árboles. Para el niño, estas horas de silencio fueron un alivio, un momento en el que podía sentarse junto a Suerte y olvidar, aunque solo fuera por un breve momento, las exigencias del día. Una noche en particular, mientras la luna proyectaba su pálida luz sobre la tierra, él estaba junto a la vaquita, acariciando su suave pelaje. «Suerte, contigo me siento diferente, como si estuviera solo», dijo, con la voz teñida de una dulzura que rara vez afloraba durante el día. Suerte asintió suavemente, como si entendiera cada palabra. El niño sonrió, sintiendo una paz que era rara en ese duro ambiente. Sin embargo, no muy lejos, el capataz estaba escondido en las sombras, con los ojos fijos en la escena que tenía ante él. No dijo nada, pero su presencia era tan palpable como el aire frío de la noche. A la mañana siguiente, mientras el niño realizaba sus tareas, sucedió algo inusual. A su lado estaba uno de los trabajadores mayores, un hombre que casi nunca hablaba. «Cuidado con el capataz, no le gusta ver a nadie feliz por aquí», murmuró, antes de seguir adelante sin esperar respuesta. La advertencia resonó en la mente del niño durante todo el día. No pudo evitar sentir que algo estaba por suceder. Pero a pesar de su creciente inquietud, siguió cuidando de Suerte, decidido a no dejar que sus preocupaciones lo consumieran. Más tarde, cuando el sol se puso,
coloreando el cielo con tonos naranja y rosa, se encontró nuevamente junto a la vaquita. «Vamos a salir adelante, pase lo que pase», prometió, con una convicción que esperaba fuera cierta. En ese momento, un grupo de niños se acercó trayendo una energía luminosa y curiosa. «¿Podemos ayudar?», preguntó una niña, sus ojos brillando con expectación. El chico vaciló un momento y luego asintió. «Por supuesto. Siempre me vendrían bien los malos amigos», respondió sonriendo. Los niños empezaron a ayudar, limpiando el corral, trayendo agua fresca. Suerte parecía disfrutar de la atención extra, moviéndose alegremente entre ellos. Pero incluso cuando esta pequeña comunidad se formó alrededor de la vaquita, el capataz continuó observando desde lejos, con expresión impenetrable. Estaba esperando, planeando, y todos lo sabían, aunque nadie sabía exactamente qué pretendía. Esa noche, cuando el niño regresaba a su cama, se dio cuenta de que la sombra del capataz aún se cernía sobre ellos, como una nube que se negaba a disiparse. Pase lo que pase, sabía que tendría que estar preparado. No solo estaba luchando por suerte, estaba luchando por un pequeño pedazo de dignidad, de esperanza, en un mundo que rara vez ofrecía esas cosas. La luna estaba alta en el cielo, derramando su luz plateada sobre la granja dormida. El niño, con los sentidos alerta, avanzó silenciosamente hacia el corral. El sonido ahogado que había escuchado antes ahora resonó dentro de su mente, como un oscuro presagio. Miró a través de las tablas de madera y casi se atragantó con lo que vio. El capataz estaba allí, su figura destacando a la luz de la luna. En su mano un largo látigo, enrollado y listo para ser usado. El niño rápidamente se escondió detrás de un pilar. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. «¿Crees que eres inteligente, no?», murmuró el capataz, su voz resonando en la noche. Le habló a la vaquita, pero sus palabras claramente iban dirigidas al niño. «¿Crees que puedes cambiar las cosas solo porque alguien te dio un regalo?». La vaquita, sin entender las palabras, se limitó a sacudir la cabeza, mientras la campanilla de su cuello tintineaba suavemente. El capataz se acercó, con ira evidente en cada movimiento. «Esa vaquita no se quedará mucho aquí», amenazó, levantando el látigo como si fuera a usarlo. El niño, sintiendo la urgencia del momento, salió de su escondite y su voz rompió el silencio con inesperada determinación. «Déjala en paz», gritó con los ojos fijos en el capataz. El hombre se volvió bruscamente, sorprendido por la interrupción. «¿Qué estás haciendo aquí, mocoso?», gruñó el capataz, desafiando su autoridad. «El señor dijo que es mía», repitió el niño, el miedo reemplazado por un coraje que nunca supo que tenía. «No puedes hacer ningún daño». Por un momento el capataz vaciló, con el látigo todavía suspendido en el aire. La tensión entre ambos era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Crees que puedes desobedecer a los que están a cargo aquí?», se burló el capataz, intentando recuperar el control de la situación. El chico no retrocedió. Sabía el riesgo que estaba corriendo, pero el sentimiento de injusticia era demasiado fuerte para ignorarlo. «No es justo», dijo simplemente, y sus palabras tenían un peso que ni siquiera él podía medir por completo. La vaquita, como comprendiendo la gravedad del momento, se acercó al niño, frotándose contra él en un gesto de silenciosa solidaridad. El capataz, al darse cuenta de que su intimidación no estaba funcionando como esperaba, bajó lentamente el látigo. Su rostro era una máscara de frustración. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, retrocediendo con pasos pesados, no sin antes darle al chico una última mirada amenazadora. «Es posible que hayas ganado esta noche, pero recuerda, nada aquí es realmente tuyo». El niño se quedó quieto, observando cómo el capataz desaparecía en la oscuridad. Suerte a su lado estaba ahora tranquila, como si supiera que el peligro había pasado.
Se inclinó y abrazó al animal, sintiendo la suavidad de su pelaje y el calor de su cuerpo. «Gracias, suerte», susurró, con el corazón aún acelerado, pero lleno de silencioso alivio. Por mucho que esa noche hubiera sido una victoria, el niño sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La granja era un lugar con reglas estrictas y rápidamente aprendió que el camino hacia la libertad, por pequeño que fuera, requeriría más coraje del que jamás había imaginado. Pero al mirar a Suerte, también supo que no estaba solo, y eso, en sí mismo, ya era un paso adelante. El capataz vaciló un momento, con la mirada fija en la pequeña vaca, que parecía sentir la tensión en el aire. Dio un paso adelante, pero se detuvo cuando escuchó un suave sonido detrás de él. El chico había surgido de las sombras, con los ojos llenos de determinación. «No puedo hacer ningún daño», dijo con voz firme, a pesar del miedo que sentía. El capataz se giró lentamente con una expresión de molestia en su rostro. «¿Tú otra vez?», refunfuñó, tratando de mantener la autoridad. «Vuelve a tu cama, muchacho». Pero el chico no se movió. «El señor dijo que es mía», repitió, recordando las palabras que le dieron fuerzas. Sabía que el capataz no tenía derecho a tocar a Suerte. El hombre frunció el ceño, evaluando al chico frente a él. «¿Crees que ahora sabes más que todos?», se burló, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Solo sé lo que es justo», respondió el niño, con un coraje que parecía crecer con cada palabra. Dio otro paso hacia el capataz, decidido a no dar marcha atrás. El capataz frunció los labios y la ira burbujeó bajo la superficie. «Estás poniendo a prueba mi paciencia, muchacho», advirtió. Pero mientras hablaba, pareció darse cuenta de que la situación se estaba escapando de su control. En ese momento se acercó un sonido de pasos rápidos. Era uno de los trabajadores, un hombre de aspecto cansado, pero con determinación en sus ojos. «Deje al niño y su vaquita en paz», dijo, posicionándose junto al niño. «Todos sabemos que el Señor lo permitió». El capataz miró a uno y a otro, endureciendo su expresión. No esperaba esta resistencia y lo irritó profundamente. «Te vas a arrepentir de esto», amenazó, pero su voz ya no tenía el mismo peso que antes. El niño, ahora sostenido, sintió una oleada de alivio. Sabía que no estaba solo. «Gracias», le murmuró al trabajador, quien se limitó a asentir. El capataz, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, dio un paso atrás. «No quedará así», dijo. Antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad, sus palabras resonaron como una amarga promesa. Cuando se fue, el niño dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo que la tensión abandonaba su cuerpo. Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. «Gracias por ayudarme». El trabajador sonrió levemente, una sonrisa que transmitía cansancio y esperanza al mismo tiempo. «Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando», respondió, antes de alejarse para reanudar sus tareas. El niño se quedó allí un momento, acariciando a Suerte, quien sacudió suavemente la cabeza. «Estamos bien», le susurró al gatito, sintiendo una nueva determinación creciendo dentro de él. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora, más que nunca, estaba dispuesta a luchar por lo que creía justo. A medida que avanzaba la noche, se permitió un pequeño momento de esperanza. Suerte era más que un simple animal. Era un símbolo de algo más grande, algo que estaba empezando a comprender. Y con ese pensamiento, regresó a su cama, sabiendo que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero sintiéndose un poco más fuerte para afrontarlo. Los primeros rayos de luz comenzaron a aparecer en el horizonte, trayendo consigo el inicio de un nuevo día en la finca. Los trabajadores, acostumbrados a la implacable rutina, ya estaban levantados, listos para otro día de trabajo. Sin embargo,
Para el chico este no sería un día cualquiera. Algo en el aire se sentía diferente, como si el viento mismo llevara un presagio de cambio. Consciente del enfrentamiento de la noche anterior, el chico sabía que el capataz no dejaría pasar la situación sin consecuencias. Aún así, se sentía más decidido que nunca. Junto a Suerte, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Mientras acariciaba el pelaje de la gatita, sentía que cada gesto era una reafirmación de su compromiso con ella y consigo mismo. Pronto se acercaron otros niños y algunos adultos. Había curiosidad en sus ojos, pero también un nuevo respeto. «¿Cómo estás hoy?», preguntó una chica, acercándose tímidamente. «Estamos bien», respondió el niño, con una sonrisa que reflejaba más que simples palabras. Había un sentido de comunidad que comenzaba a formarse alrededor de él y Suerte, un sentimiento que no podía romperse fácilmente. Sin embargo, el capataz no era un hombre que se dejara disuadir fácilmente. Observó desde lejos, entrecerró los ojos mientras formulaba un plan. No le gustaba que se cuestionara el orden establecido y estaba decidido a restaurarlo a cualquier precio. El señor, por su parte, parecía ser consciente de las crecientes tensiones. Durante la mañana llamó al capataz para hablar. Sus voces tenían un tono que pocos podían discernir. Cuando terminaron, el capataz se fue con el rostro rígido, pero el hombre solo asintió, como si ya hubiera tomado una decisión. A medida que avanzaba el día, empezó a correr la voz de que usted había intervenido en la situación. «¿Qué crees que va a pasar?», le preguntó uno de los trabajadores al niño al pasar por el corral. «No lo sé, pero espero que algo bueno pase», respondió, manteniendo viva la esperanza en su corazón. La tarde trajo consigo un aura de expectación. El señor, con su mirada penetrante, reunió a todos los trabajadores en un claro cercano a los campos. El niño, con Suerte a su lado, se posicionó al frente sintiendo el peso de las miradas de todos sobre él. «Te he estado observando», comenzó el anciano, su voz firme perforando el aire, «y veo potencial donde no lo había visto antes. Esta granja es más que trabajo, es comunidad». Hizo una pausa, mirando directamente al chico. «Esta vaquita es un símbolo de que el cambio es posible, que debemos cuidarnos unos a otros, no solo a nosotros mismos». El capataz, que estaba a un lado, mantenía una mirada impasible, pero la tensión en su mandíbula era visible. «Y tú», continuó el señor, «aprendiste algo importante. Supiste luchar por lo que te dieron, y eso es más valioso que cualquier regalo». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El niño, con el corazón acelerado, se mantuvo firme. Sabía que este momento no se trataba solo de él y Suerte, sino de todos los que anhelaban un cambio. «Ahora, vuelve al trabajo», dijo el anciano, terminando la reunión abruptamente, no sin antes darle al capataz una última mirada, un recordatorio silencioso de que las reglas habían cambiado. Mientras el grupo se dispersaba, el niño sintió una nueva energía a su alrededor. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Con Suerte a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera, creyendo que juntos realmente podrían marcar la diferencia. Esa mañana, mientras el sol salía lentamente, iluminando los campos con una luz suave, el niño caminó hacia el corral. La granja estaba envuelta en una calma inusual, un cambio casi imperceptible, pero palpable para quienes habían vivido bajo sus reglas durante tanto tiempo. Cuando llegó al corral, encontró a Suerte ya despierta, esperándolo con la misma tranquilidad de siempre. Se arrodilló junto a la vaquita y acarició su pelaje mientras observaba a los trabajadores comenzar sus tareas diarias. Las miradas que recibió ahora fueron diferentes. Ya no eran de curiosidad ni de envidia, sino de respeto y reconocimiento.
Algunos niños, con la voz aún ahogada por el sueño, se acercaron formando un pequeño círculo alrededor de Suerte. ¿Podemos ayudar hoy?, preguntó uno de ellos esperanzado. «Por supuesto», respondió el niño sonriendo. «Es posible que siempre necesites una mano amiga». Los niños se repartieron por el corral, algunos trayendo heno, otros llenando baldes con agua fresca. Suerte, disfrutando de la atención, se movía entre ellos con animación, como si supiera que él era el centro de esa pequeña y silenciosa revolución. Mientras tanto, el capataz permaneció distante, sus pasos cuidadosos y su presencia menos amenazadora. Pasó entre los trabajadores sin la misma altivez de antes, un recordatorio silencioso de que el poder, por absoluto que parezca, puede ser desafiado. Más tarde, durante la pausa del almuerzo, el niño se sentó bajo la sombra de un árbol, con Suerte a su lado. Se acercó uno de los trabajadores, un hombre que rara vez hablaba, pero cuyos ojos reflejaban la sabiduría de los años. «Hiciste algo bueno, muchacho», dijo, en voz baja pero llena de significado. «¿En realidad?», preguntó el niño, inseguro de la profundidad de sus acciones. «Sí», confirmó el hombre. «Nos mostraste a todos que algo puede cambiar, que incluso un pequeño gesto puede marcar la diferencia». El niño reflexionó sobre estas palabras mientras masticaba su trozo de pan. No había pensado en sus acciones como algo tan significativo, pero ahora se dio cuenta de que de alguna manera había encendido una chispa de esperanza entre quienes lo rodeaban. Al final del día, cuando el sol ya empezaba a ponerse, el hombre apareció en el campo donde jugaban los niños de los alrededores de Suerte. Caminó hacia el chico, su mirada evaluativa pero no hostil. «La estás cuidando muy bien», comentó, señalando a la vaquita. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió el niño, deteniéndose en su juego para mirar al caballero. «Sigue así», dijo el caballero con una ligereza en su voz que rara vez mostraba. «Y recuerde, a veces lo que es pequeño hoy puede ser grande mañana». Con esas palabras se alejó, dejando al niño reflexionar sobre lo que querían decir. Mientras observaba al anciano alejarse, el niño comprendió que el verdadero cambio no estaba solo en la vaquita, sino en la forma en que él y los demás comenzaban a ver el mundo que los rodeaba. Esa noche, cuando el niño se fue a dormir, sintió que algo dentro de él realmente había cambiado. Ya no era el mismo chico que aceptaba todo pasivamente. Ahora, con Suerte a su lado, sentía que podía afrontar cualquier desafío que le deparara el futuro. Y por primera vez se permitió soñar con un mañana mejor, un mañana en el que la esperanza no fuera solo un sentimiento fugaz, sino una realidad tangible. La mañana trajo consigo la habitual rutina agrícola. Los trabajadores se movían en un ballet silencioso, sabiendo cada uno de memoria su papel. La diferencia ahora era casi invisible, pero profunda. Había un nuevo brillo en los ojos de algunos, una energía sutil pero innegable que fluía entre ellos. El niño, al lado de Suerte, se sentía parte de algo más grande. Mientras cepillaba el pelaje del gatito, intercambiaba miradas de complicidad con los demás, especialmente con los niños que se unían a él siempre que podían. «Suerte se está poniendo fuerte», comentó una niña mientras observaba a la vaquita masticar vigorosamente el heno. «Sí, está creciendo rápidamente», respondió el niño con un dejo de orgullo en su voz. Sabía que Suerte era más que un regalo. Era un vínculo, una promesa de que las cosas podrían ser diferentes. Durante el almuerzo, mientras los trabajadores se reunían a la sombra de los árboles, las conversaciones giraban en torno a pequeños sueños y esperanzas. Un hombre, generalmente reservado, compartió: «Tal vez algún día podamos tener algo propio, como esta vaquita de la que él cuida». «Sí, pero hay que tener cuidado», advirtió otra persona más pragmática. «Las cosas van cambiando poco a poco y el capataz sigue ahí fuera».
El niño escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Comprendió el peso de sus acciones y la responsabilidad que conllevaban. No se trataba solo de suerte, se trataba de lo que ella representaba para todos los presentes. Esa tarde, mientras llevaba a Suerte a pastar, el niño se encontró con el capataz. El hombre estaba apoyado contra una valla, con los brazos cruzados, observando con una expresión ilegible. «¿Crees que has cambiado algo, chico?», provocó, pero sin el mismo mordisco de antes. El chico se detuvo y lo miró a los ojos. «No sé si cambiaré algo, pero lo digo en serio». Su voz firme, sin dudarlo. El capataz dejó escapar un suspiro y contempló la vasta extensión de campos. «A veces lo que importa es seguir intentándolo», murmuró, casi para sí mismo, antes de alejarse. El niño se quedó allí, reflexionando sobre las palabras del capataz. Tal vez había más debajo de la superficie de lo que pensaba. Con Suerte a su lado, siguió su camino, sintiendo que cada paso era una reafirmación de su determinación. Al final del día, con el sol poniéndose, el niño se recostaba contra un árbol, observando cómo se alargaban las sombras. Suerte estaba a su lado, tranquilo, casi dormido. «Sigamos adelante, amiga», susurró acariciando su pelaje. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo y el niño se permitió un momento de reflexión. Sabía que esa finca aún era un lugar de sombras e incertidumbre, pero también sabía que con pequeños pasos podían crear grietas en la oscuridad. Cerró los ojos, escuchando la suave brisa y el sonido lejano de los demás trabajadores. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo que antes le faltaba: esperanza, y mientras Suerte respiraba tranquilamente a su lado, sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, ya no lo enfrentaría solo.